Hola a todos, bienvenidos a mi primer video hecho exclusivamente para mi canal de YouTube. La idea es hacer una serie de videos explicando algunos temas espinosos para la economía, para el liberalismo, que siempre vale la pena aclarar y tocar. Lo que quiero hablar hoy le he denominado la falacia de la torta fija. ¿Qué quiere decir esto de la falacia de la torta fija? Bueno, primero tenemos que pensar en el tema de la pobreza. Como ustedes saben, en Argentina, por ejemplo, según los últimos datos conocidos, la pobreza alcanza a 1 de 3 personas en el país. Es decir, que hay 1 de cada 3 personas cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica de bienes y servicios. Ahora, cuando uno piensa en ese tema, muchas veces, o muchas personas, muchos intelectuales, analistas y políticos, dicen que la solución a ese tema es la distribución. O más propiamente dicho, la redistribución. ¿Cuántas veces escuchaste hablar de la redistribución del ingreso y que el Estado tiene que redistribuir? De eso se trata lo que vamos a hablar hoy. ¿A qué se refieren los analistas cuando hablan de la redistribución del ingreso? Bueno, básicamente la idea es que si solamente aquellos que ganan más resignaran algo de sus ganancias para que los que ganan menos tengan más ingresos, entonces los de abajo subirían. Es cierto, los de arriba caerían un poco. La desigualdad iría en descenso, pero también ayudaríamos a los de abajo a salir de esa pobreza. ¿Quién fue el que más claramente expresó esta idea, por lo menos en el ámbito político? Tengo que decirte que al menos en Argentina fue el teniente general Juan Domingo Perón. En el año 1974, Perón explicaba esta cuestión de esta manera tan clara. En 1955, el trabajador recibía un 47,6% del producto neto. Las empresas recibían el resto. En este momento, los obreros perciben el 33% del producto y el 67% corresponde a los patrones. Eso tenemos que nivelarlo sin provocar una destrucción de valores. Tenemos que lograrlo por un acuerdo mediante el cual un día se sacrifica uno y otro día lo hace otro. Ese equilibrio, que actualmente está roto, lo impondremos poco a poco hasta llegar nuevamente a lo que el justicialismo aprecia debe ser, un 50% del producto para cada una de las partes. Este punto de vista expresado por Perón lo podemos dividir en dos partes principales. Por un lado, la idea de que el ideal a buscar es que el producto bruto de la economía, o el producto neto de la economía, se divida de manera igual entre trabajadores y capitalistas. Y por otro lado, sostiene que llegar a ese punto implica un sacrificio, tanto de un lado como del otro. Analizamos un poco más esta cuestión. En primer lugar, ¿es necesariamente justo que la división sea totalmente igualitaria? Pongamos el ejemplo de dos amigos que se juntan para realizar un proyecto. Por ejemplo, construir una casa. Entonces asumamos que, por ejemplo, Mónica aporta el 70% de lo que implicó construir esa casa, mientras que José, su amigo, solamente aporta 30%. Imaginemos que tiempo después la casa se vende. ¿Sería justo distribuir la ganancia derivada de la venta de la casa en 50 y 50? Claramente, lo primero que tenemos que analizar a la hora de la distribución es el paso previo de la contribución, ¿sí? Para producir, algunos ponen más, algunos ponen menos, y por tanto, la retribución justa implica premiar el esfuerzo de cada uno. La segunda cuestión también es interesante, porque va directamente al punto de la falacia de la torta fija. La idea de que para lograr una división igualitaria necesitas el sacrificio de unos y de otros deja claramente expuesta la idea de que la economía es un juego de suma cero. La economía es un pastel, una torta fija que solamente hay que saber cómo dividirla de manera justa. Pensemos en este tema de la torta. Imaginemos que estamos en una situación donde esa torta vale $100. Obviamente, para cualquiera, llevarse el 10% de $100 es mucho menos que llevarse el 50% de $100. Cualquiera que tuviera que elegir una distribución diría que prefiere llevarse el 50 a llevarse el 10. Eso está más que claro. Y es a esa intuición a la que apelan estos analistas, intelectuales y políticos cuando nos dicen que lo ideal es dividir 50 y 50. Ahora añadamos una opción adicional a esta idea de me llevo el 10 o me llevo el 50. Supongamos que me llevo el 10%, pero de una torta de valor de $1000.
En ese caso, en mi bolsillo tengo $100, que es mucho más que los $10 de llevarme 10% de la primera torta y también mucho más que 50% de llevarme la segunda torta. Entonces ahora, si tenemos que elegir qué distribución vamos a elegir, eso es irrelevante. Lo importante es el tamaño de la torta. Lo importante entonces no es cómo se divide la torta, si 50-50, 25-75, 60-40, sino qué tamaño tiene y qué posibilidades hay de que esa torta crezca. Obviamente, lo mismo aplica al tamaño de la economía y al tamaño de la producción anual de bienes y servicios que un país tiene. Lo más importante no es distribuir, sino producir. Entonces la pregunta realmente relevante es, ¿puede crecer la economía de manera que haya cada vez mayor producción de bienes y servicios y por tanto mayor riqueza generalizada para todos dentro de ese país? La respuesta la vamos a encontrar en el gráfico que te muestro a continuación. Lo que ves en este cuadro es la población existente entre 1820 y el año 2015. Lo que sale a la luz de mirar estos datos es que en el año 1820, sobre un total de 1.040 millones de personas, 1.020 millones estaban por debajo de la línea de pobreza. Es decir, casi la totalidad de la población era pobre. Sin embargo, lo que ha pasado a lo largo de estos largos años es que la proporción de personas por debajo de esa línea de pobreza ha caído estrepitosamente. Incluso en términos absolutos, hoy la cantidad de pobres en el mundo es de alrededor de 700 millones. Pero la población está por encima de los 7.000 millones de personas. Este es el verdadero milagro de las economías capitalistas. Este es el verdadero milagro del crecimiento económico. Crecimiento económico implica mayor producción de bienes y servicios. Crecimiento económico implica que la torta va agrandándose cada vez más y cada vez más. Y eso permite que cada vez mayores cantidades de personas puedan acceder a esos bienes y servicios. No por nada estamos viviendo en el mejor de los mundos a nivel histórico, en donde la cantidad de pobreza o la proporción de pobreza a nivel mundial es la más baja de la historia. Pensar que hay una torta fija que debe ser distribuida para ayudar a los pobres es un error. Lo que debemos hacer para ayudar a los pobres es permitir que haya crecimiento económico. Y quienes llevan adelante ese crecimiento económico son las empresas, los trabajadores, los empresarios, los emprendedores, los que ponen a disposición sus energías creativas para crear bienes y servicios, innovación. Todo eso crea riqueza que después se distribuye y es lo que permite que cada vez haya menos pobres en el mundo. La falacia de la torta fija implica que la economía es un juego de suma cero, pero eso no es así. La economía no es un juego de suma cero, sino un juego donde el aumento de la producción hace que todos ganen, es decir, es un juego de suma positiva. Gracias y nos vemos en el próximo video para mi canal de YouTube. Si te gustó esta charla, dale like al video, suscríbete a mi canal de YouTube y compartila en redes sociales. Muchas gracias.